En el marco de un taller regional en migración ambiental que estamos llevando a cabo entre la Cooperación Técnica Alemana y la Universidad Andina Simón Bolívar, tenemos la presencia de expertos internacionales, expertos regionales, en una temática que es muy nueva en nuestra región, pero que tiene un impacto muy fuerte. Estamos hablando de que a nivel mundial alrededor de 26 millones de personas están siendo desplazadas anualmente. Esto nos llevaría a concluir que solamente el desplazamiento, o muchas de las personas creen que el desplazamiento ocurre en el África y en el Asia, pero en realidad en Latinoamérica tenemos una realidad bastante fuerte también. Estamos hablando de que en el 2008 han salido alrededor de 8 millones de personas en la región. Y si consideramos los últimos eventos climáticos fuertes que hemos vivido en la región del Caribe con el paso de María e Irma, solamente en Puerto Rico estamos viendo un desplazamiento de alrededor de 200,000 personas en menos de 2 meses. En este contexto, como Universidad Andina y como Cooperación Técnica Alemana, hemos formado un grupo de trabajo multidisciplinario que nos lleva a afrontar la temática desde diferentes puntos de vista, desde el cambio climático, desde la migración, la movilidad humana y desde espacios locales como gobiernos locales, como políticas públicas, pero también ciudades sostenibles. Tengo el placer de compartir este evento con Cristian Retamal. Él es un gran amigo que nos conocimos precisamente trabajando estos temas hace más de un año. Tiene un énfasis muy fuerte en una maestría en la Universidad de Ámsterdam, Holanda. Y desde algún tiempo atrás centra sus estudios en las transformaciones y movilización de esfuerzos que el cambio climático está conllevando en la región. Cristian, bienvenido al Ecuador. No es tu primera vez que estás aquí. Te saludamos en nombre de la Cooperación Técnica Alemana y ahora también de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y mi primera pregunta está en relación a tus percepciones, que estás trabajando hace bastante tiempo ya en esta temática más que mi persona. ¿Cómo es que estamos hablando mucho en una dimensión de políticas internacionales, la implementación de acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, como los ODS, como el Hábitat, etcétera, 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 por no poner más nombres? ¿Cuál es la importancia que tiene esta temática en la región? Yo he venido trabajando en el contexto de los acuerdos internacionales, particularmente de cambio climático, prácticamente toda mi vida profesional. Y la discusión desde hace muchos años en esa dimensión viene sobre cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y hay mucha retórica respecto a eso, ¿sí? Mucha retórica, los países adquieren compromisos. Primero estaba el protocolo de Kioto, donde algunos países desarrollados que tenían compromisos de reducción no firmaron, o algunos se salieron a medio camino. Entonces eso me llevó a mí en algún minuto a darme cuenta que, si bien estaba toda esta discusión, el cambio climático ya estaba sucediendo efectivamente, y habían grupos de población e impactos reales del cambio climático. Y lo que pensaba yo peor me podría pasar a mí o a mis seres queridos, a mi familia, era que producto de alguna situación de impacto del cambio climático yo tuviese que agarrar mis cosas, mis pocas pilchas, como se dice en Chile, mis pocas pertenencias, y salir corriendo, ¿sí? Y no poder volver a mi casa, a mi hábitat. Y eso me llevó a ponerle atención a la temática, y me di cuenta, y con esto voy respondiendo a tu pregunta, que la relevancia que se le estaba dando en nuestros países, en nuestros países en vías de desarrollo, en Sudamérica, en Latinoamérica, era bastante poca, ¿sí? Hay evidentemente toda una participación en estos procesos multilaterales que los países tienen para llegar a los acuerdos,
particularmente el Acuerdo de París, ahora recientemente, pero que no había una atención a estos impactos ya concretos que se están dando en nuestros países. Y un poco la razón que explica aquello es la falta de evidencia que ha habido de que efectivamente la degradación ambiental, ya sea por impactos del cambio climático o por otro tipo de impacto ambiental, efectivamente genera cambios en los patrones de movilidad humana, en los patrones de movilidad de las personas. Históricamente las migraciones han sido entendidas como fenómenos multicausales, multifactor, en donde motivos económicos, políticos, generacionales, demográficos, llevan a los individuos a tomar la decisión de migrar. Pero también hay una variable ambiental en aquello. Finalmente, cuando hablamos de economía, las economías dependen en muchos de nuestros países en vías de desarrollo de los recursos naturales. Y cuando esos recursos naturales se ven afectados por alguna situación de degradación ambiental, efectivamente está generando en esa variable una mayor relevancia para que un individuo efectivamente llegue a tomar la determinación de relocalizarse, de emigrar. Entonces, creo que no se le ha dado la real importancia, la real relevancia, producto de precisamente lo mismo, de la falta un poco de evidencia, ¿sí? Creo que debe ser mucho más considerado, producto de que también hoy en día en el planeta nos encontramos en esta como nueva edad geológica, época geológica, que hay una discusión hoy día científica muy interesante al respecto, en donde los seres humanos habríamos cruzado un umbral en la situación en que nos relacionamos con nuestro ecosistema global, en donde habríamos entrado en una situación, en un punto ya de no retorno. Esta nueva época geológica se conoce como antropoceno, en donde la actividad humana ha generado tal impacto que ya no es posible recuperar muchos de esos cambios que hemos generado. Y un ejemplo muy concreto, muy puntual de ello es el cambio climático. Creo que hay que darle más importancia a esta temática, la migración o a la movilidad humana producto de la degradación ambiental, la pérdida de hábitat. Cristian, es realmente interesante tenerte en este grupo de trabajo que originalmente parte de una iniciativa de la cooperación técnica alemana por buscar algún tipo de nexo entre acciones de gobernanza y de cambio climático, y que al existir muy poca experiencia en la región, nos tenemos que unir a otras organizaciones, a otras instancias, a otros expertos. Tenemos que llamar a otros expertos que están trabajando en la temática, porque precisamente lo que tú acabas de decir me parece muy interesante desde el punto de vista de que, si bien es cierto, tenemos la impresión de que los impactos del cambio climático están en relación a la migración ambiental, están más en un contexto asiático o africano. Tú acabas de decir que uno de tus principales objetivos o intereses era que te acercaste a esta dinámica porque como individuo, como ciudadano, estabas también, no estás lejos o estás también perteneciendo a este grupo vulnerable que en algún momento tendría que sacar sus cosas, sus pilchas y marcharse. Esa es una realidad que nos concierne a todos, muy poco en consenso con la sociedad en general, en latinoamericana en que vivimos, pero precisamente es esto un tema que nos preocupa, y la pregunta va para que nos ayudes a contribuir, a responder. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué pasos tendríamos que seguir
como región para posesionar la temática a un nivel de importancia que requerimos tener en el contexto latinoamericano? Yo creo que fundamental es observar la evidencia de que el fenómeno efectivamente existe. Antes te comentaba de que históricamente las migraciones han sido analizadas desde otras perspectivas, ¿sí? Tal vez desde la perspectiva en algún minuto económica, pero sin considerar que efectivamente la degradación ambiental o el cambio climático generan impactos en la economía de las comunidades, de los asentamientos humanos. Entonces, creo que es fundamental mostrar esa evidencia, ¿sí? De que los impactos del cambio climático en particular o de otros tipos de cambio ambiental que se puedan conocer generan situaciones en donde efectivamente las personas se ven en la necesidad de marcharse, de emigrar, de reubicarse. Muchas veces este formato, este tipo de migración, más que una elección, es una necesidad y hay que entenderlo desde esa perspectiva y mostrar la evidencia de que es así. Una vez que esa evidencia ya existe, y cuando hablo de evidencia me hablo a investigación en un contexto más académico, al trabajo que se puede hacer en las universidades u otros centros de investigación. Pero cuando eso ya es un consenso entre los grupos, la academia, es fundamental que lo que ahí se recoge llegue a las manos y sea informado a los tomadores de decisión en la esfera pública y en la esfera política, ¿ya? Entonces, en ese sentido me parece que es fundamental hacer un nexo, un vínculo entre la investigación y la generación de evidencia y los tomadores de decisión en la esfera pública, de manera de que se puedan abordar esta situación con políticas públicas que finalmente faciliten las decisiones de las personas que efectivamente se ven en la necesidad de tener que emigrar. Faciliten en lo posible minimizar esa necesidad de tener que emigrar, y cuando eso ya no es posible minimizarlo, facilitar el proceso de todos aquellos que tengan que efectivamente migrar. Y creo que un tema fundamental, una forma fundamental de entrar en ese discurso que tenga la atención de la esfera política y de la esfera pública, cuando me refiero a la esfera pública me refiero básicamente a la sociedad en su conjunto, es también en un contexto de la narrativa de los derechos humanos, del derecho a desarrollo que tenemos todos los individuos, ¿sí? El rol que tienen los estados nacionales de proteger a sus ciudadanos, ¿sí? Por una parte, y de darles la posibilidad y el derecho a desarrollo. Y si esos ciudadanos, porque nacieron en un lugar en donde subió el nivel del mar, o porque ahora resulta que antes no era desértico y hoy día va camino a ser desierto, la autoridad, la figura del Estado Nacional, creo, debe cuidar las opciones de desarrollo que tengan todos los individuos, todos los ciudadanos, ¿sí? Eso desde un enfoque muy nacional, ¿sí? Que está también relacionado con los acuerdos internacionales, Acuerdo de París y todas esas cosas, pero finalmente creo que esos acuerdos internacionales que se dan, multilaterales, crean un marco, ¿sí? Crean un marco de cómo los países, los estados nacionales en su conjunto entienden y ven las soluciones a ciertas problemáticas. Pero al mismo tiempo el trabajo es fundamental desde el trabajo nacional, desde el gobierno local, generando estas evidencias, ¿sí? Y generando una discusión interna en los países que son vecinos, que son parte de una misma comunidad, ¿sí? Nosotros en Sudamérica somos todos vecinos,
las fronteras finalmente existen por alguna definición geopolítica, pero históricamente nuestros pueblos han cruzado montañas en busca de alimento, de agua, recolectando, y en algún minuto, bueno, esa frontera se pasó a llamar de un país o de otro estado nacional, pero eso es algo que nuestras comunidades, nuestros pueblos han venido haciendo hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces creo que es fundamental abordarlo desde esa perspectiva. Uno, que lo hemos hecho hace siglos y milenios. Dos, mostrar evidencia y relacionar ese relato, ese discurso con los derechos humanos, el derecho de desarrollo que tenemos cada uno de nosotros. Cristian, una vez más te agradezco compartir este momento, compartir este trabajo, este compromiso que tenemos no solamente como profesionales, sino también como personas frente a un contexto de cambio climático y migración. Estoy seguro que nos vamos a seguir encontrando, no somos muchos en esta temática, y te invito a seguir trabajando en conjunto. Tenemos muchos temas que cubrir, tenemos muchas expectativas como grupo de trabajo, pero también personales, y estoy seguro que nos vamos a seguir viendo. Y es un tema muy amplio que deberíamos trabajarlo en el transcurso de los próximos tiempos desde un sinnúmero de iniciativas a nivel regional y también interdisciplinario.